los 21 misterios más grandes de la Biblia. La Biblia es el libro de cabecera para cientos de millones de personas en todo el mundo, y muchos afirman que tiene todas las respuestas a pesar de que también plantea un sinnúmero de preguntas. Vistas de cerca, la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cristiano contienen un torbellino de misterios lo bastante complejos como para provocar pesadillas, incluyendo a Dan Brown, autor del polémico libro El Código Da Vinci. Mucha gente esperaría que cuando le anuncien el fin del mundo, le digan también la fecha. Sin embargo, la Biblia dice lo primero, pero no lo segundo, señalando que solo Dios lo sabe. Los textos bíblicos hablan también de criaturas monstruosas y de seres humanos gigantescos, cuyo origen y destino final no se conocen con precisión. Vamos a dedicar este video a los misterios más fascinantes de la Biblia, un libro que contiene muchos, en sus más de 750.000 palabras. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El Behemoth. En Job 40:15, Dios le dice a este personaje del Antiguo Testamento: «He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro». El libro de Enoc también menciona al Behemoth y a otro célebre monstruo bíblico, el Leviatán. Este libro, considerado apócrifo por la mayoría de las iglesias cristianas, dice: «En ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo, sobre donde emanan las aguas, y un macho llamado Behemoth, que ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Tandián». Por las descripciones, evidentemente se trata de una bestia intimidante o monstruosa, pero no se sabe qué animal es. Se ha sugerido que lo que Dios llevó ante Job fue un hipopótamo o un rinoceronte, pero hay detalles de la descripción bíblica que no encajan con esta hipótesis. Algunos estudiosos bíblicos proponen que el Behemoth era un dinosaurio, que supuestamente podía mover su cola, como a lo que se refiere el relato. Número 2. La rica ciudad de Ofir. El Antiguo Testamento refiere varias regiones o ciudades perdidas, y una de ellas es Ofir, mencionada en los libros del Génesis, Job, Reyes e Isaías. Ofir es el equivalente bíblico de El Dorado, una tierra repleta de riquezas, de la que según la tradición el rey Salomón recibía cada 3 años un cargamento de oro, plata, piedras preciosas, marfil, sándalo, pavos reales y monos. Sin embargo, no se sabe dónde quedaba Ofir, a pesar de que su posible localización ha sido estudiada por eruditos bíblicos y arqueólogos. Algunos estudiosos modernos sostienen que probablemente se encontraban en el sudeste de Arabia, en territorio del actual Yemen. Ofir habría sido asociado también con Saba, un reino muy rico mencionado en el Antiguo Testamento y en el Corán, famoso por su reina, cuya ubicación tampoco se conoce con certeza. Otras sugerencias apuntan a que se encontró en la costa africana del Mar Rojo, basándose en que su nombre pudo haber sido derivado de la etnia Afar, que vive actualmente en Etiopía, Eritrea y Djibouti. Otras ubicaciones propuestas son la India e incluso el Perú, en América. Número 3. El nombre de Dios. Las grandes religiones tienen nombres propios para referirse a sus personajes estelares. En el judaísmo están Moisés, Abraham y Jacob. En el cristianismo, Jesús de Nazaret, y en el islamismo, Mahoma. En todas las religiones, Dios es la deidad suprema, pero no tiene un nombre consensuado. Los judíos lo llamaron tetragramatón, que fue transliterado como Evin o Iben en español. Luego se consideró por convencionalismo que las vocales que faltaban eran la A y la E, para obtener los nombres Yahvé o Yahweh. Sin embargo, la religión mayoritaria en el mundo de habla hispana, el cristianismo, se refiere poco a Dios como Yahvé. Y, a falta de un nombre para el Ser Supremo, prefiere llamarlo el Señor. Jehová es considerada una traducción de Yahvé, y los testigos de Jehová, una variante del cristianismo, lo utilizan para referirse al Creador o Dios. Entre los 3 grandes credos, solo el Islam tiene un nombre generalizado para Dios: Alá, simplificado como Alá en español. Alá es una derivación de la palabra hebrea Eloa,
también equivalente a Dios. Número 4. El año de nacimiento de Jesús. La mayoría de los pasajes bíblicos narrados por los evangelios no están asociados a una fecha precisa, pero con el nacimiento de Jesús ocurrió una excepción. El evangelista Lucas señala explícitamente que Jesús nació cuando se estaba realizando el primer gran censo en tiempos de Herodes. Sin embargo, en este indicio bíblico, que parecía el mejor para establecer el año de nacimiento de Cristo, hay una contradicción. Herodes I el Grande murió en Jericó, y la mayoría de los estudiosos señalan que el deceso tuvo lugar en algún momento entre los años 4 y 3 a.C. El primer gran censo de ese periodo, del que existen evidencias, fue ordenado por el cónsul romano Publio Sulpicio Quirinio, más conocido como Cirenio. El historiador judeo-romano del siglo I, Flavio Josefo, señala que el censo se realizó 37 años después de que Octavio derrotó a Antonio en la batalla naval de Accio, el 2 de septiembre. Según esta referencia histórica, el censo se realizó en el año 6 después de Cristo, por lo que ya habían transcurrido 9 años desde la muerte de Herodes, lo que haría incompatibles las pistas de Lucas. Los historiadores están de acuerdo en que Jesús fue un personaje histórico, y quizás lo más acertado para referirse a su nacimiento es decir que ocurrió cerca del comienzo del primer siglo de la era común. Número 5. La ubicación del Arca de Noé. Según el Génesis, Dios salvó a la humanidad de la extinción total provocada por el diluvio universal a través de Noé y sus hijos, quienes escaparon en el arca en medio del diluvio. Dios se acordó de Noé y sus acompañantes, y en Génesis 8, 3, 4 dice: «Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat». El monte Ararat, el más alto de Turquía con 5.137 metros sobre el nivel del mar, es el lugar señalado por la tradición judía, cristiana e islámica como el de la llegada del Arca de Noé. Sin embargo, hay consenso académico en que los montes de Ararat, referidos en el Génesis, no se corresponden con el volcán inactivo turco del mismo nombre, situado cerca de la frontera con Armenia e Irán. La asociación del punto de llegada del arca con el monte Ararat se produjo un milenio después de la supuesta fecha del diluvio. Número 6. Los libros perdidos de la Biblia. A pesar de que la Biblia tiene más de 750.000 palabras, siendo uno de los libros más largos de la historia, estaba destinada a ser aún más extensa. A la Biblia actual le faltan al menos 17 libros, cuya existencia se conoce porque son referidos en otros textos bíblicos. Por ejemplo, Primera Crónicas 29:29 dice: «Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. Se extraviaron o alguien los desechó sin dejar rastros de ellos. Lo mismo ocurrió con él. Así de allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón. Sin embargo, ni las crónicas de Natán ni las de Gad aparecen en la Biblia, y nadie sabe qué ocurrió con estos libros. En algún momento se extraviaron, o alguien los desechó sin dejar rastros de ellos. Lo mismo ocurrió con el libro de las guerras del Señor, referido en Números 21, 14 a 15. Así de allí partieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto, y limita con el territorio amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre los moabitas y los amorreos. Por eso, el libro de las guerras del Señor dice lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Número 7. Las identidades de Gog y Magog. A pesar de que se trata de dos nombres bíblicos sonoros dignos de dar título a un drama o una comedia, existen contradicciones sobre qué representaban estas denominaciones. En Ezequiel, Gog es un príncipe y Magog una tierra. Ezequiel 38:2-3 dice: «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal». En el Apocalipsis, Gog y Magog son dos naciones que se alinean con Satanás para la próxima batalla final. Gog ha sido asociado con Giges, rey lidio,
entre aproximadamente los años 680 y 640 a.C., considerado el fundador de Lidia. Gog y Magog también han sido relacionados con los hunos, los magiares y los musulmanes. Número 8. Los años perdidos de Jesús. Pocas vidas de personajes históricos han sido tan minuciosamente estudiadas como la de Jesús de Nazaret, objeto de análisis, exégesis y reinterpretaciones por infinidad de eruditos. Sin embargo, aceptando que vivió 33 años, que es su edad más referida, no se sabe nada sobre más de la mitad del tiempo de vida de Jesús, ya que ningún escrito bíblico o antiguo refiere qué hizo entre los 12 y los 30 años. Este periodo es común llamado los años perdidos, o la vida oculta de Jesús. Los evangelios narran el nacimiento de Jesús y hacen algunas reseñas sobre su infancia, y luego saltan a la época en la que, ya como un hombre adulto, realiza su prédica y vive su pasión, dejando en blanco su adolescencia y juventud. El vacío de información es tan evidente y significativo que ha motivado la escritura de cientos de libros en los que sus autores especulan con sus teorías favoritas. Muchos cristianos suponen que simplemente vivieron en Nazaret durante ese tiempo, pero hay autores que postulan que visitaron Inglaterra, incluso que se tomaron una especie de años sabáticos en los que desapareció en la India. Número 9. El lugar de la crucifixión de Jesús. El episodio capital del Nuevo Testamento es la crucifixión de Jesús, cuya muerte por este método de ejecución está avalada por la historia. De hecho, se señala como el episodio más importante en la historia de la humanidad y constituye una parteaguas en la cronología mundial, dividiéndola en antes de Cristo y después de Cristo. Pero, siendo la crucifixión de Jesús tan importante, incluso para los irreligiosos y los fieles de otras religiones, no se sabe exactamente dónde ocurrió un acontecimiento tan trascendental. La Biblia explícitamente señala que tuvo lugar en el Gólgota, una colina en las afueras de Jerusalén, precisión en la que coincidieron los 4 evangelistas. El nombre Gólgota probablemente deriva de una palabra hebrea que significa calavera, posiblemente haciendo alusión a la cantidad de cráneos de personas crucificadas que se acumulaban en la colina. Sin embargo, todos los lugares señalados, como el de la crucifixión de Jesús, son conjeturales, incluyendo el sitio donde se encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad vieja de Jerusalén. Número 10. El nombre de la bruja de Endor. La bruja de Endor es el medio y adivina más importante de la antigüedad bíblica. Tras advertir al rey Saúl que perdería la vida en una batalla que estaba a punto de librar contra los filisteos, el rey israelita la consultó por sus grandes poderes, a pesar de que había prohibido la práctica de la brujería y la adivinación en su reino, delitos que eran castigados con la muerte. A solicitud del rey, la bruja de Endor convocó al espíritu de Samuel, y el profeta y último juez de los israelitas le hizo saber a Saúl que había perdido el favor de Dios, y que no solo moriría en la batalla, sino que también caería el reino, profecías que se cumplieron. Lo más sorprendente es que, aunque un personaje que participó en un episodio bíblico tan importante, no se sabe su nombre y se ignora cómo se llamaba la bruja de Endor. El libro de Antigüedades Bíblicas señala que quizás era Sedecla, hija de un sacerdote de Madián. Número 11. La ubicación del jardín del Edén. Génesis 2:8 señala, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La Biblia solo dice que el Edén estaba en oriente y que era regado por un río de 4 brazos. Génesis 2, 10-14 da algunos detalles. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del primero era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es buena. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Estas son las principales pistas para ubicar dónde estaba el hermoso lugar del que Dios expulsó a Adán y Eva para comer el fruto del árbol prohibido. Hidekel es un nombre antiguo del Tigris, que junto con el Éufrates son los 2 ríos más importantes de Mesopotamia. Por ello,
Una de las localizaciones probables para el Edén o paraíso terrenal es esta región histórica del cercano Oriente. De los otros ríos mencionados en el Génesis, el Pisón y el Gihón, no se sabe con certeza cuáles son, suponiendo que existieran. Número 12. El Leviatán. Otro animal monstruoso mencionado en la Biblia es el Leviatán, que Job 41, 18, 21 describe así: con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego. Centellas de fuego proceden de sus narices. Sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. El Leviatán es uno de los demonios principales en los cultos satánicos junto a Lucifer y Belial, y en Job se describe como semejante al dragón, un ser mitológico. Durante la edad de oro de los viajes oceánicos, los marineros europeos lo imaginaban como una enorme serpiente de mar capaz de devorar barcos y como una inmensa y monstruosa ballena. En el siglo XIX, a raíz de la popular novela Moby Dick de Herman Melville, empezó a pensarse en el Leviatán como un cachalote. Sin embargo, las serpientes marinas son más bien pequeñas, generalmente de entre 120 y 150 centímetros de longitud, con las más grandes alcanzando los 3 metros. Un cachalote puede pesar hasta 57 toneladas y una ballena azul, el triple, pero ninguno de estos animales echa fuego por la boca. Número 13. El destino de los gigantes. Génesis 6:4 dice: ya había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Estos gigantes híbridos, llamados Nefilim en la Biblia, fueron engendrados en tiempos de Noé mediante la unión antinatural de los ángeles malvados con mujeres humanas, y se habrían extinguido durante el diluvio universal. Aunque los textos bíblicos no contienen precisiones sobre su destino, los Nefilim no son los únicos seres gigantescos y misteriosos referidos en la Biblia. Unos espías, enviados por Moisés a la tierra de Canaán, regresaron con la historia de haber sido topado con unos gigantes, frente a los cuales parecían del tamaño de un saltamonte. El libro de los Números 13, 32 a 33 señala: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como saltamontes, y así les parecíamos a ellos. Número 14. Las edades de los personajes bíblicos. La Biblia afirma que Enós, hijo de Set y nieto de Adán y Eva, vivió 905 años, que Noé, hijo de Enós, superó a su padre por 5 años, alcanzando 910 primaveras. Set, el hijo que tuvieron Adán y Eva después de que Caín asesinó a Abel, vivió hasta los 912 años, a pesar de que fue expulsado del jardín del Edén y tuvo que vivir entre las penurias de los demás humanos. El Antiguo Testamento señala que Adán vivió 930 años. Noé, por su parte, alcanzó los 600 años y luego sumó otros 350 para terminar con 950 años. En su momento, Jared batió la marca de longevidad bíblica con 962 años, récord que fue despojado por su nieto Matusalén, quien, con 969 años, ostenta la edad máxima registrada en la Biblia. ¿Por qué los personajes bíblicos son tan increíblemente longevos? Una explicación es que sus edades no están expresadas en años solares, sino en ciclos lunares. Con este criterio, los 969 ciclos lunares de Matusalén representarían 74 años solares, una edad más creíble. Otra hipótesis es que las edades son relativas y se asignan para hacer compatibles una serie de relaciones de origen diversas que después terminarán conforme la Biblia. Tampoco falta la teoría de que la larga vida se debía a la dieta vegetariana. Número 15. El destino de las tribus perdidas de Israel. De acuerdo con la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento, 10 hijos y 2 nietos del patriarca Jacob fundaron las 12 tribus que dieron origen al pueblo de Israel. De esta docena de tribus, 10 fueron desterradas por los asirios en el año 722 a.C. hacia la Alta Mesopotamia, más allá del Éufrates,
y no se supo más de ellas desde entonces. El misterio de las tribus perdidas de Israel ha fascinado a los investigadores y al público en general. En el transcurso del tiempo han aparecido comunidades e individuos que dicen ser sus descendientes, algunos para tratar de conseguir el pasaporte israelí. Entre los lugares que se han postulado como el destino de las tribus perdidas están Irán, Etiopía, Nigeria, India, Afganistán, China, Japón e incluso América. Muchos creen que la reaparición y el reencuentro de las tribus perdidas se producirá antes del fin del mundo. Número 16. La fecha del fin del mundo. La Biblia señala que llegará un momento en el que terminará el gobierno del mundo tal como lo conocemos y comenzará el gobierno terrenal de Cristo. Ese momento, referido como el fin del mundo, no tiene fecha definida. Según el Evangelio de Mateo, el mismo Jesús se encargó de aclarar que la fecha solo la conoce Dios al decir: pero del día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A pesar de la advertencia atribuida a Jesús, durante los últimos 1000 años ha habido decenas de profecías pretendidamente surgidas de interpretaciones de la Biblia que pronostican la fecha del fin del mundo. Cuando el mundo se acercaba a la transición del primero al segundo milenio después de Cristo, los ejércitos de los reinos cristianos atacaron a los paganos para tratar de convertirlos al cristianismo antes de la fecha final, que se creía inminente. Número 16. El día que nació Jesús. Si bien sobre el año de nacimiento de Jesús hay controversia, a pesar de las pistas contenidas en el Evangelio de Lucas, sobre el día exacto no existe ninguna referencia bíblica. Examinando las referencias del Nuevo Testamento, se llegó a la conclusión de que el año más plausible para el nacimiento de Jesús fue uno cercano al comienzo de la era común. Sin embargo, sobre la fecha precisa no existe indicio alguno, y puede ser cualquiera de los 365 días del año. La fecha del 25 de diciembre, adoptada por el cristianismo primitivo para el nacimiento de Jesús, se popularizó a partir del siglo III para encajarla en las festividades del solsticio de invierno. Número 18. ¿Jesús estaba casado? La Biblia en ningún momento señala que Jesús tenía pareja, ni mucho menos descendencia. Pero, aparte a su madre, con la que tuvo una relación más cercana, fue María Magdalena. En primer lugar, según los evangelios, le salvó la vida cuando iba a ser lapidada por cometer el delito de adulterio, pronunciando una de sus frases más célebres: aquel que se sienta libre de pecado, arroje la primera piedra. Después de este episodio del Nuevo Testamento, María Magdalena pasó a formar parte del séquito de Jesús, y los evangelios señalan que acompañó a María durante la crucifixión de su hijo y que estuvo presente en la sepultura de Cristo. También fue la primera en ver que la tumba de Jesús estaba vacía, y le avisó a Pedro y a los demás apóstoles. Juan Pablo II la llamó la apóstol de los apóstoles, la versión rechazada por el cristianismo de que Jesús y María Magdalena fueron pareja y tuvieron descendencia, siendo su estirpe el verdadero Santo Grial. Se hizo especialmente conocida después de la publicación de la novela superventas El Código Da Vinci, de Dan Brown. Número 19. El destino del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, descrita en el Éxodo con las dimensiones y especificaciones precisas que Dios le dio a Moisés para su construcción, era un cofre de madera enchapado en oro en el que los israelitas guardaban las tablas de la ley con los 10 mandamientos y otros objetos sagrados. Según los relatos bíblicos, fue tomada como botín por los filisteos, pero estos la devolvieron a los judíos en un carro tirado por una vaca y acompañado de ofrendas de oro, después de que se convencieron de que su posesión estaba ocasionando una serie de calamidades. Saúl, aparentemente, la llevó consigo durante su campaña contra los filisteos. David la trasladó a Sión y, finalmente, Salomón la colocó en el Santo Santorum del primer templo de Jerusalén. Cuando el rey caldeo de Babilonia, Nabucodonosor II, destruyó el primer templo en el año 587, antes de Cristo, el Arca de la Alianza desapareció y está perdida desde entonces. Número 20. ¿Quién era el faraón del tiempo del Éxodo? Según el libro de Éxodo, Moisés le pidió al faraón que permitiera al pueblo judío abandonar Egipto, pero éste se negó, y Dios arrojó toda su ira sobre los egipcios bajo la forma de plagas y calamidades hasta que el monarca accedió. Pero, una vez comenzado el Éxodo, el ejército del faraón persiguió a los judíos
y Moisés tuvo que separar las aguas para escapar. Sin embargo, la Biblia no registró el nombre del faraón en cuestión, y los textos egipcios no registraron el evento del éxodo judío. Algunos eruditos postulan que el faraón era Ramsés II, mientras que otros proponen a Tutankamón, el popular Rey Tut. Número 21. ¿Qué fue del Santo Grial? Según la tradición cristiana, el Santo Grial es la copa, cáliz o recipiente en el que Jesús bebió vino durante la última cena. La versión de que Jesús resucitó y se le apareció a José de Arimatea, ordenándole que llevara el Grial a Gran Bretaña, fue escrita en el siglo XII por el francés Robert de Boron. Posteriormente, se añadió la versión de que el cáliz fue utilizado por José de Arimatea para recoger la sangre que provenía de la herida de Jesús, causada por el lanzazo en el costado. Otra historia señala que la copa fue tomada de Tierra Santa a Europa por los caballeros templarios. Un reportaje de la BBC señaló que hay más de 200 lugares en Europa que se atribuyen la posesión del único y auténtico Santo Grial. ¿Cuál de estos misterios bíblicos te ha parecido más fascinante? ¿Podrías añadir alguno más? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale, me gusta este video y envíales el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también sepan más sobre los 21 misterios más grandes de la Biblia.